Muy buenas, dándole continuidad a la descripción del libro Neuroeducación, Visiones Latinoamericanas, Neurociencia Educativa desde la práctica docente, procedo entonces a aplicar el capítulo número 4, algunos distractores internos y externos que influyen sobre la atención sostenida de estudiantes universitarios en clases virtuales. Mi nombre es doctora María Fernández. El empleo de las tecnologías de la información y comunicación demanda de un profesor en persistente actualización para utilizarlas de forma sistemática en el ámbito educativo virtual universitario, por cuanto los estudiantes muestran situaciones donde permanecen sensibles a diversos distractores, lo cual propicia la carencia de atención a lo largo de las sesiones virtuales. De este modo, se evidencia que en la educación virtual el docente debe afrontar el reto que representa mantener la atención sostenida del estudiante mientras imparte sus clases virtuales, ya que desde la distancia no puede controlar todos los factores que estarían desde los hogares de los estudiantes o sitios de conexión, afectando la atención del educando al momento de sus clases. A su vez, se evidencia de forma clara que Internet abre las posibilidades para que el estudiante pueda utilizar un sinfín de recursos, lo que facilita que éste desatienda las clases que se le están impartiendo en un momento determinado, dando prioridad al uso del celular, a chatear con sus amigos, a revisar las redes sociales, aspectos que afectan en gran medida que el estudiante no esté tomando en cuenta las indicaciones del docente en clase y que no se apropie del conocimiento. Desde esta realidad se hace necesario que el docente pueda conocer entonces cuáles son los distractores que obstaculizan el proceso de enseñanza y aprendizaje y de esta forma mantener la atención sostenida del estudiantado en los temas que se imparten de forma virtual. Visto de esta forma, la atención sostenida para cajagüeñas es cuando el receptor capta lo que ve y lo que escucha. Esto se debe a que el individuo puede dividir su atención de modo que puede hacer más de una cosa al mismo tiempo. En tal sentido, es la acción de conservar el foco de atención por un periodo de tiempo prolongado en las clases que imparte el profesor de manera virtual. Al mismo tiempo, es la disposición y la capacidad que tiene el estudiante de hacer frente a una tarea que requiere la concentración y el esfuerzo intelectual orientados a una meta. Por lo tanto, los distractores son cualquier situación u objeto que afecte la atención alejándose de la clase virtual, generalmente en el entorno donde se encuentra el estudiante que logra llamar su atención. Una observación cuidadosa de cada uno de los distractores que irrumpen o interrumpen la atención sostenida puede proporcionar una apreciada información al docente para saber cómo disminuirla. En este orden de ideas se mencionan que los distractores pueden ser distractores internos, que se refieren a los problemas y conflictos personales y familiares proveniendo de cada persona y están relacionados con su personalidad, expectativas, dificultades, gustos, así como el nivel de ansiedad, la falta de interés o la falta de motivación, los asuntos todavía por resolver, asimismo la acumulación de tareas, la fatiga física y psíquica, la debilidad de la voluntad, haciendo referencia a aquellas cosas que atraen su atención alejándose de la tarea. Por lo tanto, los distractores internos se originan de la subjetividad de cada individuo derivados por situaciones que irrumpen la atención del estudiante y dichos factores se vinculan con la personalidad individual de cada sujeto. Por su parte, los distractores externos tienen relación con los ruidos, factores ambientales del entorno, que son físicos como deficiente iluminación, temperatura inadecuada, postura excesivamente cómoda, la inercia a dejarse llevar por la pasividad y la comodidad inicial, la excesiva dificultad del curso o la unidad curricular, la excesiva facilidad de la tarea, la monotonía de lo que se está estudiando, la competencia de otros objetivos externos. Además incluye cualquier cosa externa que sirva para distraer la atención. Las más evidentes son la televisión, el uso de celulares y las redes sociales. Por lo tanto, los distractores externos son aquellos que nacen del medio ambiente o espacio físico
donde se encuentra el estudiante recibiendo las clases. Estos llegan al estudiante por medio de sus sentidos y tendrán una percepción diferente en cada estudiante, desviando su atención hacia los mismos e impidiendo que el estudiante pueda concentrarse en las clases y a su vez se ve afectado el aprendizaje que podría conseguir. Siendo así, en el contexto de la educación virtual existe la necesidad de conocer los elementos que contribuyen a generar un entorno más favorable para facilitar la atención sostenida en esta modalidad formativa. Esto a través de estrategias eficaces desde la neuroeducación pueden mitigar el impacto negativo que generan los distractores de la atención en un ambiente virtual, donde el estudiante se encuentra solo, relativamente aislado y a expensas de los distractores externos o internos que hacen que pierda la concentración en la clase. De este modo, para abordar los distractores de la atención sostenida a través de la neuroeducación, es necesario dentro de las clases virtuales exaltar la emoción y la motivación, que son una pieza clave. Y es que el cerebro solo aprende si hay emoción. Eso nos lo dice Mora, 2018. La razón y la emoción son intrínsecas al ser humano. Por consiguiente, es necesario tomarlas en cuenta durante el proceso educativo. La emoción conlleva a entender y luego a atender, que se asimila lo que se ama, aquello que transmite algo más que información. Sin emoción no hay curiosidad, atención, aprendizaje ni memoria. A su vez, el aprendizaje aparece con la curiosidad y se mantiene con la atención, pero además no se consiguen solicitándolos, sino que hay que propiciarlos a través de la neuroeducación. Para abordar los distractores desde la mediación virtual es necesario que el docente encienda la curiosidad del estudiante en una clase virtual, a fin de que se activen los mecanismos cerebrales de atención y con ello el aprendizaje y la memoria. Después de cada bloque de 20 minutos, el profesor debe invertir unos minutos en procesos de retroalimentación. Además, debe utilizar el aula invertida, así como mantener las cámaras encendidas para poder ver a los estudiantes y que estos estén más atentos. En atención a lo señalado por el doctor Roberto Rosler, médico cirujano, profesor de neurofisiología y director académico de la Asociación Educar, plantea una serie de estrategias de neuroeducación para mantener la atención sostenida en una clase virtual. Algunas de ellas son autonomía, aumenta la dopamina y la emoción por aprender, así como favorece la socialización con los demás compañeros. Organizadores visuales, focalizan la atención de los estudiantes, es una excelente idea para comenzar a utilizar estos organizadores, es los mapas mentales. Emoción, cuando la amígdala cerebral detecta una emoción, potencia la actividad de las áreas relacionadas con la formación de memoria. Por lo tanto, es necesario, como ejemplo, poner música relacionada con el tema que se está tratando. Otra de las estrategias es la relevancia. El material debe ser relevante, lo que implica asociar los contenidos con hechos que les importen, o sea, que les sean significativos a los estudiantes. Es decir, pueden utilizar temas relacionados con la vida diaria. Pregunta sorpresa. Mantenga el foco de atención en la clase, dando la oportunidad de que en cada sección intervenga el mayor número de estudiantes, de manera de que ellos permanezcan en atención en la clase por la pregunta que le pueden hacer. Resolver dudas. Utilizar el chat para responder y aclarar dudas a lo largo de la clase. El cerebro no puede hacer dos cosas simultáneamente, atender y mantener una duda. Por eso es necesario estar preguntando constantemente las dudas que pueden tener los estudiantes durante la clase. Actividades y estrategias. Los docentes deben variar las actividades y estrategias que utilizan en el aula virtual, haciendo que la innovación exalte la emoción del estudiante por aprender, prestando atención en no enseñar más de 4 datos cada 20 minutos y permitir a los estudiantes descansar para que el hipocampo pueda depositar esos conocimientos en la memoria. Y socialización, que favorece que los estudiantes con sus pares en las clases virtuales puedan disminuir el estrés, solicitando mantener una actividad sincrónica, además de eso con las cámaras encendidas. Visto desde esta realidad, la neuroeducación ha mostrado a través del conocimiento del cerebro y la forma en que el estudiante aprende
la manera en que se puede suprimir los elementos distractores por medio de mecanismos inhibitorios que permiten que el estudiante se enfoque en la explicación que le está impartiendo el docente. En este orden de ideas, se puede señalar entonces que aunque existan distractores internos y externos que puedan suprimir la atención del estudiante en las clases virtuales, los aportes significativos de la neuroeducación hacen que estos disminuyan de forma considerable, comenzando con la percepción visual, exaltar las emociones, hacer partícipe al estudiante durante la clase, tomarlo en cuenta a través de las dudas que se le presente, no extender la sección más de 20 minutos para no agotar al participante y retroalimentarlos de forma permanente. Muchas gracias por su atención.